Exaltaron y agradecieron a su nombre, aceptando de toda voluntad su soberanía. Moshe y los hijos de Israel a ti entonaron un cántico llenos de alegría. Mija moja, ¿quién es como tú, eterno, digno de adorar? Bendito seas, eterno, que ha redimido a Israel. Ashkivenu avinu le shalom, veamidenu malkeinu le hayim tuvinu el shalom. Haz que nos acostamos, Padre nuestro, en paz, y haz que nos levantemos, Rey nuestro, para una vida buena y para la paz. Extiende sobre nosotros tu pabellón de paz, y enderézanos, Rey nuestro, con buen consejo delante de ti. Sálvanos prontamente en aras de tu nombre y defiéndenos, y extiende sobre nosotros y sobre tu ciudad, Jerusalén, un pabellón de misericordia y de paz.
Bendito seas eterno, que extiende su pabellón de paz sobre nosotros y sobre todo su pueblo Israel. Este es el día más honrado de todos, ya que en él descansó el Creador del universo. Declaremos la ordenanza del Shabbat. Beshamu. Beshamru b'nei Yisrael Hashabbat Lasot et Hashabbat Lidorotam Yeritotam. Please rise. Beshamru b'nei Yisrael Hashabbat Lasot et Hashabbat Lidorotam Yeritotam. Be'enim Israel, Oti le'olam, Oti le'olam. Beshamru b'nei Yisrael Hashabbat Lasot et Hashabbat Lidorotam Yeritotam. Beshamru b'nei Yisrael Hashabbat Lasot et Hashabbat Lidorotam Yeritotam. Ki sheshet yamim, Asa Adonai, et hashamayim, et ha'aretz. Beshamru b'nei Yisrael Hashabbat Lasot et Hashabbat Lidorotam Yeritotam. Beshamru b'nei Yisrael Hashabbat Lasot et Hashabbat Lidorotam Yeritotam. Uvayom hashvi, Shabbat vayinafash, Shabbat vayinafash, Shabbat vayinafash. Beshamru b'nei Yisrael Hashabbat Lasot et Hashabbat Lidorotam Yeritotam. Beshamru b'nei Yisrael Hashabbat Lasot et Hashabbat Lidorotam Yeritotam. Beshamru b'nei Yisrael Hashabbat Lasot et Hashabbat Lidorotam Yeritotam. Beshamru b'nei Yisrael Hashabbat Lasot et Hashabbat Lidorotam Yeritotam. Tú has santificado el séptimo día en tu nombre, que es el propósito de la obra de la creación de los cielos y la tierra. Y lo has bendecido entre todos los demás días y lo has consagrado entre todos los tiempos, tal como está escrito en tu Torah. Elohim nuestro y Elohim de nuestros ancestros, complácete en nuestro descanso. Santifícanos con tus preceptos. Haz que nuestra porción de vida se halle en tu Torah y sácianos con tu bondad. Alega nuestra alma en tu salvación y purifica nuestro corazón para que te sirvamos con verdad. Y haznos heredar con amor y beneplácito eterno Elohim nuestro, tu Shabbat santo, para que en él descansen todos los miembros de Israel, quienes santifican tu nombre. Baruch atah Adonai Mekadesh HaShabbat. Bendito seas tú, eterno, que santificas el Shabbat. Amén. Que el hacedor de la paz en sus alturas, por su misericordia, haga la paz para nosotros y para todo su pueblo Israel. Baruch Hashem. Cantamos, amados. Bendito sea Adonai por siempre. Aleluya. Bendito el Eterno. A Él
toda exaltación, todo honor. Shalom, amados Javerim Bejaverot. Shabbat Shalom a todos ustedes. Sea un Shabbat lleno de mucha bendición, de mucha alegría. Baruch Hashem. Bendito sea Boreolam por siempre. Pueden sentarse, estimados Javerim Bejaverot. Pueden sentarse.
También los que están a través de las salas de YouTube y Facebook, también pueden sentarse allá en casita y prepararse para la clase de este día, de este recibimiento de Shabbat. Baruch Hashem, bendito sea Boreolam por siempre. Bendito sea el Eterno, estimados. Baruch Hashem, honramos al Creador en este día de Shabbat por la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de exaltar juntos su nombre, los que estamos aquí congregados, los que están a través, ¿no?, los que están a través de las salas de YouTube y Facebook, ¿verdad? Que estamos muy contentos, muy alegres, un Shabbat de alegría, de regocijo, porque ya estamos en el mes de Aviv, el mes de fiestas, el mes de alegría, el mes de rememoración, ¿verdad? Estamos iniciando un nuevo año de festividades, ¿sí? Baruch Hashem, estamos comenzando un nuevo ciclo de celebraciones. Bendito el Eterno, amados, y nos regocijamos en el Eterno. Estamos muy contentos, ¿verdad? El próximo Shabbat, junto con Shabbat, es ya a la puesta del sol del próximo viernes 26, va a ser 14 de Nisan, ¿sí? 14 de Nisan, y es ya Pesaj. Es Pesaj, llegamos a Pesaj, un nuevo año más, con la bendición del Padre Eterno, y esperamos, ¿verdad?, que cada uno de nosotros nos hayamos preparado y estemos listos para celebrar el Pesaj de este año. La rememoración, amados Javerim Bejaverot, Baruch Hashem, de lo que el Eterno hizo con su pueblo Israel. Bien. Decimos una bendición antes de comenzar la clase de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu al divrei Torah. Bendito seas tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio, el análisis, la investigación de las benditas palabras de tu Torah. A través de tu Ruach, habla nuestras vidas, danos entendimiento, danos comprensión para poder elucidar tus palabras y poder entender con claridad lo que esta noche se hablará a nuestro corazón. Gracias te damos a ti, Padre Eterno, toda Rabá, bendito sea tu nombre, toda Rabá leja a ti, Hashem, por todas tus bondades para con nosotros, por tus favores. En esta clase, Padre, queremos rogarte, queremos suplicarte en unidad de todos los que estamos a través de las pantallas, de todos los que estamos aquí presentes, por la salud del rabino Hiram Araya. Que seas tu Padre Celestial el que en la vida de este maestro de Torah insufles salud, insufles vida, desde su cabeza hasta la planta de sus pies, Padre Eterno, y que todas las cosas puedan salir bien, Padre, esos estudios que le van a hacer para descartar cualquier cosa en su cuerpo, en su salud física, que todo sea bien, porque tú eres el que tiene el control, y que nos otorgues a este maestro de Torah, Padre Celestial, por muchos días para seguir compartiendo, impartiendo el conocimiento que tú le has dado, Padre Eterno, a través de tu Ruach HaKodesh. Es tu hijo, es de tu pueblo, Padre Celestial, y que seas tú el que obre. Nos unimos, amados Javerim Bejaverot de todas partes del mundo, rogándote porque sea recuperada, restaurada la salud completa. Sabemos que Él está bien, sabemos que Él está estable, pero clamamos a ti por Refuah Shelema, salud completa, salud total para la vida de tu siervo, Padre Eterno, porque lo necesitamos entre nosotros para seguir llevando e impartiendo
el conocimiento que tú le has dado. Seas tú su sustentador, seas tú su proveedor, su ayudador, y seas tú, Padre, también para con todos los enfermos de tu pueblo Israel. Amén y amén. Baruch Hashem, amados, bendito sea Boreolam. Bien, pues viene Pesaj y se suscitan para muchos muchas interrogantes, muchas preguntas, ¿verdad? Y cada vez más son más preguntas, sobre todo para los que comienzan, para los nuevos, para los que comienzan ¿sí? El camino de la Teshuvá, el camino de retorno al Eterno, a la Torá, Baruch Hashem, y también para aquellos que vienen donde grupos, donde no ha habido una formación y se ha llevado las cosas al extremo, totalmente lejos de lo que realmente es el contexto de la Torá, el concepto de la Torá, el contexto israelita, el contexto hebreo, el contexto judío, cayendo en errores. Entonces, nosotros en nuestro caminar también estuvimos teniendo muchas dudas, muchas inquietudes, y Baruch Hashem, poco a poco fuimos con la ayuda del cielo recuperando el camino, entendiendo, comprendiendo, bendito el Eterno, y perfilándonos todavía en este conocimiento, en este entendimiento, y sobre todo cuando el Eterno nos permitió conocer a una comunidad judía creyente en Yeshua, ¿sí? Todavía aún más se nos abrió el entendimiento. Y pues estamos respondiendo a todas estas preguntas que nos vienen haciendo. ¿Quién puede participar Pesaj? Si hay que estar circuncidado para participar de Pesaj. Si hay que comer el cordero o no hay que comer el cordero. Si yo que no he hecho inmersión puedo participar de Pesaj. En fin, preguntas tras preguntas. Durante estos días de panes sin levadura, ¿se puede trabajar? ¿Se puede comprar? Bueno, todas estas preguntas, todas esas inquietudes que vienen, ¿verdad?, a todos nuestros amados Javerim y Javerot, que por primera vez quizás van a celebrar Pesaj, quizás van a tener que esperar el próximo año para celebrarlo, y este año solamente observarán, participarán del servicio, de la exaltación, pero como observantes, aprendiendo, viendo de qué se trata, porque es muy importante aprender primero, ¿sí? Aprender primero. Bien, a todo esto se nos ha hecho una pregunta que es la que yo quiero comentar con ustedes esta noche. ¿Sí? Ya algunas de las preguntas las hemos respondido en años pasados, en otras clases, y en nuestro canal, en nuestra sala, ahí tenemos las enseñanzas. Baruch Hashem, en Chile, donde hay una comunidad como esta, bueno, ahí nos pregunta el Haber John, en Chile, donde hay una comunidad como esta, una comunidad hermana a la nuestra, es la comunidad en Chile del Rosh Jimmy Hidalgo. No recuerdo cómo se llama la congregación. No es idéntica, pero sí es muy cercana, muy cercana. El Rosh Jimmy se ha nutrido, ha aprendido a caminar, comenzó con nosotros, y Baruch Hashem, él fue creciendo también, fue estudiando, investigando, y ha hecho ya una carrera en el camino de la Teshuvá como maestro también de Torah, como moré de Torah. Baruch Hashem, entonces, es en Chile la única que yo conozco que sea similar a nosotros. Bien, entonces, la pregunta de hoy respecto a Pesaj. ¿Podemos celebrar las fiestas sin el Mishkan o el Bet HaMikdash, sin el
lugar del encuentro, la tienda de reunión, el recinto del encuentro, o el Bet Hamikdash, el santo templo, la casa del santuario. ¿Sí? ¿Podemos celebrar las fiestas? Algunos argumentan por estos medios, llámense maestros y otras personas que enseñan, que no debemos celebrar las Moedín del Eterno, pues no hay templo. Debido a que la comprensión de este asunto parece que ha fallado y está perdiendo a muchos. Entonces vamos a comprobar si esto es verdad o no es verdad de acuerdo con la Sagrada Escritura. Primero y antes que nada, precisamos ver el contexto histórico de las Moedim. Moedim significa festividades. Y cómo estas mismas han sufrido cambios debido a circunstancias diversas. Entonces, es muy importante, estimados Haverim Behaverot, que tomemos en cuenta el contexto histórico de la Torá. Porque lamentablemente muchos quieren vivir la Torá como en su tiempo bíblico, o como cuando se vivía en el desierto, o como se vive en Israel, y no es así. Entonces es muy importante, estimados, que tomemos en cuenta el contexto histórico de la Torá, el contexto histórico de las festividades, para que no caigamos en errores. ¿Sí? Si vamos a la Torá, por favor, alguien me preguntó que qué Tanaj uso. Yo uso esta, pero esta es la Tanaj que yo uso, es una versión judía, ¿sí? Una versión judía. Y también uso la Torat Emet para la Torá, el Humash, Torat Emet para la Torá, con sus comentarios. También hay Torá con Rashi. También hay Tanaj de Katz, que es mucho mejor, la Tanaj de Katz. Bueno, si nosotros vamos a la Torá nos indica que debemos celebrar las fiestas. Y esto se encuentra en Levíticos 23, una porción que todos hemos leído. Y ahí se nos dice de estas fiestas. ¿Qué tal si lo leemos rapidito para que recordemos un poco lo que nos dice Vaikra 23? Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás: las fechas del Eterno que las proclamarán como convocaciones sagradas, estas son mis fechas. 6 días se hará labor y en el día séptimo, Shabbat. Convocación sagrada. Ninguna labor haréis. Shabbat es para el Eterno en todas vuestras moradas. Estas son las fechas del Eterno, convocaciones sagradas, que serán proclamadas en sus fechas. En el primer mes, en el día 14 del mes, al atardecer, Pesaj para el Eterno. En el día 15 de este mes, festividad de los panes hacimos para el Eterno. 7 días panes hacimos comerán. El día primero, convocación sagrada, será para ustedes. Está hablando del día 15, no del día 14. Toda labor de trabajo no harán. Acercarán ofrenda ígnea al Eterno 7 días. Y el día séptimo, convocación sagrada, toda labor de trabajo no harán. Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando vinieren a la tierra que yo doy a ustedes y
segarán su siega, traerán un homer del principio de vuestra siega al Cohen. Mecerá el homer delante del Eterno para vuestra aceptación. Al otro día del Shabbat lo mecerá para elevación el Cohen. Harán en el día que ustedes mecerán el homer un cordero sin defecto de un año por holocausto al Eterno. Su oblación será 2/10 de efa de semola mezclada con aceite, ofrenda ígnea al Eterno, para aroma grato, y su libación de vino 1/4 de hin, pan, granos tostados y granos tiernos de la nueva cosecha. No comerán hasta este pleno día, hasta que traigan la ofrenda de Elohim vuestro, ley perpetua para vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Contarán para ustedes desde el otro día del Shabbat, desde el día que ustedes trajeron el homer mecido, 7 semanas completas serán. Hasta el otro día de la 7ª semana contarán 50 días. Entonces ofrendarán una oblación nueva al Eterno. Desde vuestras moradas traerán 2 panes para elevación de 2/10 de efa de semola serán. Leudados los hornearán. Son primicia para el Eterno. Ofrendarán con el pan 7 corderos sin defecto de un año y un ternero hijo del vacuno y 2 carneros serán en holocausto al Eterno con sus oblaciones y sus libaciones. Fuego ígneo de aroma grato delante del Eterno. Harán un chivo de los caprinos para ofrenda por pecado y 2 corderos de un año para sacrificio de pacíficos. Los mecerá el Cohen con el pan de las primicias en elevación delante del Eterno con los 2 corderos sagrados serán delante del Eterno para el Cohen. Proclamarán aquel mismo día convocación sagrada para ustedes. Toda labor de trabajo no harán, ley perpetua en todas vuestras moradas para vuestras generaciones. Cuando separen la cosecha de vuestras tierras, no terminarás hasta la punta de tu campo. Cuando tú la siegues y la espiga de tu siega no espigarás, al pobre y al prosélito se las dejarás. Yo soy el Eterno Elohim vuestro. Vamos a dejar la lectura hasta allá. ¿Sí? Cuando nosotros vemos aquí, nosotros vemos que se está dando el mandamiento de celebrar las fiestas. Y dice que estas fiestas, ¿verdad?, deben ser celebradas por el pueblo de Israel. Ahora, hay otro mandamiento luego. Nótese que cuando esto se da, lo que leemos en Vaikra 23, pues es muy importante, les decía ya a ustedes, es muy importante el contexto histórico, ¿sí? Lo que leemos literalmente es importante lo que estamos viendo acá porque está la instrucción. Pero también es importante el contexto histórico de la Torá. Aquí se está dando la ordenanza cuando el pueblo de Israel está viniendo en el desierto. ¿Sí? Por ejemplo, Pesach, Shavuot y Sukkot posteriormente son llamados Shalosh Regalim, las 3 fiestas de peregrinación. Pero cuando Pesach se celebró originalmente, no se ordenó ninguna peregrinación. Y estoy hablando de ascender al templo de Jerusalén. Vamos a verlo, por favor, luego en Shemot 34:23. Shemot 34:23. Baruch Hashem.
Cuando Pesach se celebra originalmente, no se dio una mitzvah de peregrinación. Posteriormente, hay una mitzvah de peregrinación para cuando menos 3 fiestas. Shemot 34:23. Y dice de la siguiente manera: 3 veces en el año se mostrarán todos tus varones delante del eterno Elohim de Israel. ¿Sí? 3 veces al año se presentarán, se mostrarán todos tus varones delante del eterno Elohim de Israel. Ahí hay una ordenanza de peregrinación, de subir a Jerusalén, de subir al templo a celebrar las fiestas. Pero originalmente, Pesach no se dio una mitzvah de peregrinar a Israel. Cuando Pesach, Shavuot y Sukkot, Shalosh Regalim, cuando el pueblo de Israel llega al monte Sinaí y ahí se entrega la Torá, Shavuot, tampoco se dio una mitzvah, no había una mitzvah de subir a Jerusalén. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda es que hay un contexto histórico y que las mismas fiestas, aunque son las mismas, estas tienen modificaciones de acuerdo a las circunstancias, condiciones y lugar. Y no pueden aplicar de la misma manera. ¿Sí? Ejemplo, vamos a ver algo interesante. En Pesach, cada familia o grupo de personas traían un cordero, un chivo para sacrificarlo en el templo la noche antes de la fiesta, porque es en el templo donde tiene que sacrificarse el cordero. ¿Sí? La Torá lo dice. No sacrificarás el Pesach en ningún lugar, sino en el lugar que Adonai escogiere para que su nombre sea pronunciado. Otra versión dice, ¿sí?, donde pusiereis su nombre. Correctamente el texto hebreo dice, para que su nombre sea pronunciado. El único lugar donde el nombre de Adonai debe pronunciarse exactamente y como es el templo de Jerusalén. Entonces, en Pesach, ya con el templo, cada familia o grupo de personas traían un cordero, un chivo para sacrificarlo en el templo la noche antes de la fiesta. Luego los peregrinos salían a los patios de Jerusalén a asar el animal en una fogata, mientras se lo comían con matzá y hierbas amargas. Se hacía la Agadá, se contaba la historia del Éxodo. Ahora, mire, Pesach original, en casa, con hierbas amargas, cordero, en familia o con otras familias y en compañía del pueblo de Israel. No hay templo, no hay misbah para subir a Jerusalén. Pesach con el templo, no hay historia que contar, porque ahí no hubo historia que contar todavía. ¿Sí? Luego se da la mitzvah y cuando tus hijos te pregunten qué es este rito, entonces les dirás a tus hijos, y de ahí viene la Agadá de Pesach, la narración de lo que dio vida a Pesach. Pesach con el templo, subían al templo, sacrificaban el cordero y luego los peregrinos salían a los patios de Jerusalén, asaban el animal el 14 de Nisan, ¿sí?, y luego lo comían con matzá y hierbas amargas. Y ahora sí, había una historia que contar. En Shavuot, la fiesta de la recolección, los granjeros traían sus primicias, canastas con granos y frutas, y se las entregaban a los Kohanim, a los ministros del templo, al mismo tiempo que recitaban unas bendiciones agradeciéndole a Elohim por haber sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Shavuot con el templo
es diferente a Shavuot en el desierto. Shavuot en el desierto, el pueblo está en el monte Sinaí, se le entrega la Torá. Shavuot en el templo, posteriormente en el Mishkan, en el templo, ¿sí? El pueblo tiene que, en Sinaí no se llevaron ofrendas, no se llevaron los frutos. En el templo, ¿sí? Es más, soy de pensar que en el desierto tampoco se llevaron frutos, porque el pueblo venía peregrinando, qué iba a sembrar y qué iba a cosechar. Más sin embargo, se celebraba la entrega de la Torá. Pero con el templo ya estando en Jerusalén, en tierra de Israel, ahora sí, ¿sí? Los granjeros traían sus primicias, canastas con granos y frutas, se las entregaban a los Kohanim, recitaban bendiciones y agradecían al Eterno por haber sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, lo que quiero que usted se dé cuenta es que las festividades no se pueden celebrar como se celebraban en el desierto o como se celebran cuando está el templo de Jerusalén. ¿Sí? No se pueden celebrar, es más, ni el Shabbat se puede celebrar como se celebra en tierra de Israel, como lo celebramos en la diáspora, en las naciones. Hay mucha gente que quiere celebrar el Shabbat como se hace en tierra de Israel. Eso es imposible. Es algo que tiene que entender perfectamente y a cabalidad. Porque lamentablemente en la diáspora, querer aplicar la Torá literalmente, lo único que ha hecho es traer carga a las personas. Y no es así. En la diáspora se vive la Torá, Baruch Hashem, se vive, pero se vive de acuerdo a la circunstancia, condición y situación en la que nos encontremos. Y nos esforzamos por obedecer y por estar en la diáspora queriendo obedecer, dicen los sabios de Israel, que tiene mucha bendición aquel que se esfuerza en la diáspora por cumplir la Torá, que aquel que está en Israel y tiene toda la capacidad y todo a la mano para cumplir con la Torá. ¿Sí? Baruch Hashem. Bueno, acá me hacen una pregunta. ¿Cuándo se empieza a contar el Omer? ¿Cuándo se empieza a contar hacia Shavuot? Después del Shabbat semanal. Después del Shabbat. ¿Tenemos esa clase en YouTube? No, creo que la tenemos en la página. Ok, ahí le van a pasar el link, por favor. Ok, entonces. Bien. Entonces, tenemos Sukkot. Sukkot, por su parte, se había convertido en una festividad más observada en el templo. Durante los 8 días que duraba, los Kohanim sacrificaban 70 animales acompañados de su respectiva porción de granos mezclados con aceite y de vino. En Sukkot, los israelitas llegaban a Jerusalén con ramas de palmeras entrelazadas con ramas de sauce y de mirto, llevando un etrog. Todo esto lo agitaban al tiempo que decían, Hoshiana, Elohim, sálvanos. Después de la ceremonia les daban el etrog a los niños para que lo comieran. Como Sukkot caía en el otoño al comienzo de la temporada de lluvias, los Kohanim sacaban agua del manantial de Silom en Jerusalén y la pasaban de mano en mano hasta que llegaba al templo para hacer una libación. Entonces, nótese cómo hay un contexto histórico. Hay una historia. ¿Sí? A la ceremonia de la libación de agua le seguía una alegre fiesta, un espectáculo de luces y antorchas que duraba hasta muy avanzada la noche. La idea era pedirle al Eterno lluvias abundantes para tener buenas cosechas. Sin embargo, en ese entonces Israel es un pueblo agrícola. Pero Israel, como toda nación, y eso no está contra el Eterno ni contra la Torá, Israel como toda nación se desarrolla.
Y empiezan a surgir invenciones, que por cierto, los premios Nobel, la mayoría de los premios Nobel han sido judíos. Empieza a desarrollarse como nación, ¿sí? Empieza a tener un avance científico, un avance tecnológico, y empiezan a surgir nuevos trabajos. Hay agricultura en Israel, sí la hay, pero surgen nuevos trabajos con el paso del tiempo, con el tiempo. El fondo de ser festividades agrícolas fue cambiando a algo más espiritual, a tomar otro sentido. Lo mismo, pero con otro sentido. Pesaj se convirtió en el día para recordar la salida de Egipto. Entonces, veamos el contexto. ¿Debemos celebrar las fiestas sin el templo de Jerusalén? Sí, sí podemos celebrar, porque lo que estamos haciendo no es la fiesta literal, sino una rememoración. ¿Para qué? Para que no olvidemos las ordenanzas divinas. Porque aquello, ¿qué sucede con aquello que cae en desuso? ¿Qué sucede con aquello que cae en desuso? Una costumbre familiar. Vamos a poner un ejemplo. Una costumbre familiar que se deja de tener. ¿Qué sucede con ella? Se olvida. Se olvida completamente. Y las nuevas generaciones que surgen no conocen de ello. Entonces, ¿qué hicieron los sabios de Israel? Cuando el templo cayó, tuvieron que ajustar nuevas condiciones para las festividades, para no olvidar los mandamientos y para que para las generaciones futuras no fuera algo extraño. Entonces, Pesaj se convirtió en el día para recordar la salida de Egipto. Y se tiene una cena alusiva a Pesaj, en el que se hace la Agadá, la narración de nuestra historia en la salida de Egipto. ¿Sí? Para que las generaciones futuras no olviden nuestra historia. Shavuot se le relacionó con el día que Elohim le habló a Israel en el monte Sinaí y le entregó la Torá. Le entregó sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus preceptos. Y cada Shavuot ahora recordamos Yeshlanu Torah, que tenemos Torah. Sukkot se estableció algo, la misma festividad, pero con un poco de cambios de acuerdo a condiciones y circunstancias. Sukkot se estableció con el hacer las cabañitas, ¿sí? Y estar ahí durante esos 7 días, recordando la travesía en el desierto. Entonces, las celebraciones que tenemos hoy no son las celebraciones literales de la Torá, ni en su contexto histórico en el desierto, ni en su contexto histórico con el templo de pie en tierra de Israel, sino que son rememoraciones que nos invitan a recordar aquello que hoy no podemos cumplir para no olvidarlo y dejarlo en el desuso. No se celebra el
no sé si, bueno, es que una pregunta, yo entiendo todas las personas que están preguntando, me imagino que han de ser personas que por primera vez van a celebrar estas festividades y son mi preocupación, ¿verdad? Porque los que ya saben, los que ya tienen años celebrando, pues ellos ya saben, ya caminan y bueno, ya no me preocupa mucho ellos, aunque también a veces todavía necesitan recordar. Los nuevos tienen muchas preguntas y yo sé que estamos hablando de otra cosa, pero quiero atender a estas preguntas, ¿sí? Eh, entonces, la primera pregunta fue, ¿cuándo empieza a contarse el Omer? Si al terminar el Shabbatón anual o el Shabbat. El Omer comienza a contarse al terminar el Shabbat de acuerdo a nuestra tradición en el Mesías Yeshua, ¿sí? No pasaste el link No, ok, permítame un momento, le voy a enviar a Suriel el enlace para ese tema de la cuenta del Homer, para que Suriel se lo pase aquí, a la persona que está preguntando. Yo entiendo, amados, yo entiendo, Baruch Hashem, yo entiendo a las personas que están preguntando, porque quizás es primera vez que van mira, este es, copiarlo. Sí. Bien, otra persona nos pregunta cómo se celebra el 15 de abril. Bueno, el 14 en la tarde tenemos la rememoración de Pesach. Hacemos la cena memorativa. ¿Sí? Que si debo estar circuncidado para celebrar Pesach, ya lo hemos respondido, no. No es necesario estar circuncidado para celebrar Pesach, porque la circuncisión se requiere, es un requisito para comer el cordero. ¿Sí? Y hoy no hay cordero en la rememoración de Pesach, puesto que no es la Pesach literal, sino una Pesach memorativa. Entonces no es necesario estar circuncidado para participar y rememorar el Pesaj. ¿Sí? Si comiéramos cordero porque el templo está de pie, entonces ahí sí se va a requerir la Brit Milá. Ok, bien. ¿Cómo se celebra el recibimiento de primer día de Matzot? Bueno, el recibimiento de primer día de Matzot, ustedes tienen que, recuerde que días antes ya debe empezar a sacar toda levadura, ya debe empezar a salir de casita todo lo que tenga levadura, ¿verdad? Sí. Y a partir del día 15 se hace un servicio de Arvit, de recibimiento de primer día de Matzot, y después del servicio se lleva a cabo el Kiddush con vino y matzah. ¿Sí? Y durante los 7 días de Matzot, usted va cada tarde a bendecir al Eterno y a santificar el día. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'yamim u'b'tav v'tzivanu al semila matzah. ¿Sí? Entonces, que nos ha ordenado con sus mandamientos comer matzah. ¿Sí? Entonces usted va a cada tarde durante sus días comer matzot. ¿Sí? Es muy importante no solo dejar de comer pan sin leudo, sino comer pan sin levadura, perdón. Porque hay algunos que dejan de comer pan con levadura, pan leudo, pero no comen matzá. ¿Sí? Una pregunta. No tengo para conseguir matzá. Tengo miedo de transgredir porque no tengo para conseguir matzá. Bueno, si usted no tiene para comprar matzá, no se preocupe. Usted la puede hacer. Es más correcto hacer la matzá usted que comprarla. Para mí, no estoy en contra de que se compre la matzá, porque venden matzá hechas, algunas librerías judaicas venden la matzá hecha, pero para mí
para mí es más correcto que usted haga la matzá. Que usted lo haga, que la prepare. Por allá estaremos enviando un video de cómo hacer matzá. ¿Ok? Bien, entonces avanzo porque si no nos atoramos ya. Baruch Hashem. Cuando los romanos destruyen el templo, entonces no se puede seguir celebrando las fiestas como cuando el templo está de pie. Y porque el templo no está de pie, entonces ya no podemos celebrar, ya no podemos recordar. No, amados, porque tenemos una mitzvah y lo acabamos de leer por aquí. ¿Sí? Este es un mandamiento perpetuo por todas vuestras generaciones. Entonces los sabios de Israel se vieron en esta situación. No tenemos el templo, no podemos celebrar las fiestas como nos ordena la Torá con el templo de pie y los Kohanim, pero tenemos un problema. Nuestras generaciones tienen que saber cómo hacemos para que nuestras generaciones sepan y lleven a cabo esta práctica. Entonces ellos desarrollaron lo que hoy se llaman rememoraciones. Pesaj ahora se observa como una cena ritual, una cena litúrgica, una cena memorativa entre las comunidades hebreas sin hacer el sacrificio del cordero. Lo importante ahora en el Seder de Pesaj es que a través de los elementos del Seder de Pesaj se cumpla la mitzvah de enseñar la historia a nuestros hijos de la salida de Egipto. Lo importante ahora es la Agadá, la historia del Éxodo. ¿Sí? En Shavuot se celebraba el haber recibido la Torá y así se celebra ahora. No cambió mucho, y en Sukkot se construían las cabañas, y así también se celebra ahora, aunque sin todo el sistema de sacrificios. ¿Sí? Entonces, amados, todas las fiestas se convirtieron en memoraciones. Se desarrollaron memoraciones, ¿sí?, para seguir recordando estas celebraciones, estas festividades, estas Moedim. Los sacrificios en el templo habían quedado cancelados. Obviamente, las fiestas sin templo ya no son lo mismo con las fiestas con el templo, sino que son diferentes, pero siguen teniendo el objetivo de guardar la ordenanza divina. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver que hay un contexto histórico en las festividades. Originalmente, Pesaj en casa entre familias y en Egipto. Shavuot en el desierto. De hecho, el desierto había sido escogido para estas Moadim. Dice la Torá en Shemot 5:1, deja ir a mi pueblo al desierto para celebrarme fiesta. Del desierto al templo. Y cambió cómo se celebraban las fiestas. Y del templo a las sinagogas y a las comunidades de discípulos. Entonces hay un caminar de las fiestas han pasado de una situación a otra, del desierto al templo, y del desierto con el Mishkan fuera de tierra de Israel, al templo dentro de tierra de Israel. Fueron evolucionando. Sí, exactamente. No hay templo, del templo a las sinagogas, a las comunidades de discípulos. ¿Sí? Uno en tierra de Israel y otros en la diáspora, en las naciones.
Ahora, el argumento dice, no hay templo, no hay fiestas. Pero aquí hay algo importante. ¿Quieres vivir la letra de la Torá o el espíritu de la Torá? Porque si quieres vivir la letra de la Torá, vas a quedar impedido para hacer muchas cosas. Pero si aquello que no puedes vivir literal, tú buscas el espíritu de ello, la esencia de ello, vas a ver que aunque no hay templo, muchas cosas de ello se pueden poner a la práctica en la vida espiritual, como un principio de vida. ¿Qué nos dice la Masorá, la tradición de nuestro santo maestro Yeshua, en Yohanan 4, 22 a 24? Vamos a leer. Alguien que lo busque y lo lea, por favor. Yohanan, testimonio de Juan 4 al 24. Hay una pregunta. ¿El Shabbat de Matzot se hace el lejem de Shabbat? No. No. En su lugar se elabora 2 Matzot. Y se cambia la bendición de Amotzi Lehem por Al-Ahilat Amatzah. Vamos a estar enviando en los grupos los comentarios al respecto, amados. Baruch Hashem. ¿Qué nos dice Yohanan? Yohanan 4, 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Yeshua, en una charla con la mujer samaritana, que ya tenemos una clase de quién es esa mujer samaritana y lo que representa, ¿verdad? Ella dice, nuestros padres dicen que en este monte deben adorar. Ustedes dicen que en ese monte deben adorar. Nuestros padres dicen que en este templo, el templo en Gerizim. Ustedes dicen que el templo en Jerusalén. Yeshua le dice a la mujer, ¿sí? Mujer, la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en el espíritu de la Torá, y realmente en verdad, en Emet. Verdaderamente ahora adorarán. Pues el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Mashiach nos deja claro que vendrá un tiempo que lo que se hacía en el templo, sea en Gerizim, sea en Jerusalén, no será. Mashiach deja claro que vendrá un tiempo en que la adoración verdadera irá más allá de lo material y terrenal, irá a un sentido espiritual elevado. Elevado. Pero esto no significa que Mashiach esté suprimiendo la Torá. Pues él mismo dijo en Mateo 5, 17, ¿verdad? Vemos el testimonio que nos dice que Mashiach dice que él no vino a abolir, derogar la Torá. ¿Será que ahora, con lo dicho en Yohanan 4, él nos esté diciendo, si se acaba el templo, se acaba la adoración, se acaba el Shabbat, se acaban las fiestas? No, mis amados. Por el contrario, estas tomarán otro sentido. Un sentido que va más allá de precisar un templo material. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día entendemos que panes sin levadura realmente tiene que ver con tratar con el pecado, la inclinación al mal,
de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, Baruch Hashem, Mashiach nos deja claro que las ordenanzas divinas tomarán otro sentido, un sentido que va más allá de precisar un templo material. Ahora, nosotros, como creyentes, tenemos un servicio espiritual como Kohanim que va más allá de un templo y un ministerio terrenal. Y en la carta de esperanza 3:12, o lo que comúnmente se conoce como Itgalut o Apocalipsis 3:12, dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Elohim. El Mesías glorioso tiene un Elohim. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. Nótese lo que dice la carta de esperanza. Le haré columna en el templo de mi Elohim, el templo de mi Elohim. Mashiach dice que el Elohim de Israel tiene un templo. Mashiach glorioso también tiene un Elohim. Varias veces lo repite: mi Elohim, mi Elohim, mi Elohim. Él no es Elohim, él tiene un Elohim. Y él dice que los verdaderos vencedores, que los vencedores pueden ser columnas del templo de su Elohim. Entienda esto. El Eterno tiene un templo, tiene un santuario hoy, que no es un santuario terrenal, no es un santuario material, es un santuario compuesto por su pueblo, donde cada vencedor se convierte en una columna viva de ese templo. Entonces hay un templo, no de piedra, no de materiales, no terrenal, sino celestial. Ese templo somos los creyentes. Itgalut 3:12. La carta de esperanza, correctamente, 3:12. Carta de esperanza a los creyentes del siglo I. Yo lo que quiero que usted entienda es esto. Las fiestas del desierto en el Mishkan, con el Mishkan al templo. En Israel. Y sin templo en Israel, las fiestas a las sinagogas, a las comunidades de discípulos, donde esos discípulos de cada comunidad son un templo viviente, donde cada creyente puede ser una columna de este templo. ¿Sí? Dice Itgalut 7:15, por favor. Carta de esperanza 7:15. Uno de los 24 ancianos, hablando de los que han salido de la gran tribulación, le dice a Yohanan: por eso están delante del trono de Elohim y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su ojel sobre ellos. El templo en el cielo no es un edificio. El templo es el Eterno mismo. Apocalipsis, carta de esperanza 7:15.
implica esto cuando dice, el que está sentado en el trono extenderá su ojel. Ojel significa santuario, templo. Otra palabra hebrea que se usa para algo espiritual. A diferencia de Mishkan, que es algo terrenal. Pero ahora hay un detalle. Muchos han pensado que esto se refiere a un templo ahí en el cielo. Incluso cuando enviamos las parashot, las notas y vemos y hacemos el comentario en el templo celestial, muchos piensan en un templo. No, la expresión templo celestial lo único que significa es la nueva Jerusalén celestial, el pueblo del Eterno redimido que se convierte en un santuario viviente. Porque en Idgalut, Carta de Esperanza 21, 22, 23 dice que ahí no vio en ella templo alguno. Si no vio en ella templo alguno, entonces ¿cuál es el templo? Día y noche le sirven en su templo. Yo le haré columna del templo de mi Elohim. Y si no hay templo ahí, entonces ¿cuál es el templo? Amén. Agrega, porque su templo es el eterno Elohim Todopoderoso. Él viene, extiende su santuario sobre nosotros. Y nosotros somos su habitación. ¿Entiende? Porque no hay templo, debemos dejar de celebrar las fiestas. Porque no hay templo, no debemos celebrar las fiestas con el templo, como ordena la Torá, con el templo y en tierra de Israel. Pero las podemos celebrar en un sentido espiritual para nosotros, como enseñanza para nuestras vidas, como memoraciones que nos enseñan aquello que el Eterno ha hecho para con su pueblo Israel, desde la salida de Egipto hasta las habitaciones en el desierto, su protección en todo el peregrinar. Del desierto con el Mishkan al templo en Israel, sin templo en Israel, a las sinagogas, a las comunidades de discípulos, como un santuario viviente, donde el Eterno es su templo. Yo espero que ustedes entiendan lo que quiero dejar en sus corazones esta noche. Entonces, sí tenemos templo en este tiempo, que no es el templo de Jerusalén, para hacer las cosas literales para el templo en Israel. Pero tenemos un templo espiritual para hacer las cosas donde cada acto que hagamos de cada festividad tiene una enseñanza espiritual para nuestras vidas. Podemos y debemos celebrar las fiestas, las moedas del Eterno, ahora en ese espíritu. En ese espíritu podemos. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. ¿Están entendiendo conmigo, amados Averim Bejaverot? Finalmente todos entendemos que todo el sistema del templo es algo simbólico de mayores cosas gloriosas que a través de Mashiach Yeshua han venido para nosotros. ¿Podemos celebrar las festividades sin el templo? Sí, porque no son las festividades literales, sino son rememoraciones que buscan cumplir las ordenanzas divinas para no dejar en desuso el mandamiento y en el olvido, y para que por medio de ellas aprendamos una lección espiritual para nuestras vidas. Baruch Hashem, espero con esto, amados, que podamos entender, ¿verdad?, lo que esta noche
dejo en el corazón de cada uno de ustedes. Que la paz y la bendición del Eterno se sigan derramando en nuestras vidas, que tengamos un hermoso y bendecido Shabbat, lleno de lo alto, con mucha bendición. Baruch Hashem, por la mañana estaremos con la ayuda del cielo compartiendo el servicio matutino de Shabbat y los comentarios prácticos de la parasha. Baruch Hashem. Bueno, lo de la columna no es literal. La columna en el desierto lo era, ellos lo veían. Estamos hablando del desierto. Hoy la columna en el templo es diferente. Hoy la columna es otra cosa para nosotros. Cada cosa de acuerdo a la circunstancia, momento, situación que nos toca vivir. Shabbat Shalom Lekulam, a todos y cada uno de ustedes, muy buenas noches, que tengan un buen Kiddush, hagan el Kiddush, Baruch Hashem, los que saben hacerlo, bendito sea el Eterno ahí, y tengan una bonita cena familiar de Shabbat. Por la mañana nos vemos, 10 de la mañana, hora México, con la ayuda del cielo. Muy buenas noches, amados, Leitraut, hasta luego. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Chegar perto da esposa, não tiver medo, pode chegar.